Gracias, hermano. Amados hermanos en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros, hermanos. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? ¿Cómo se encuentran esta tarde, hermanos? ¿Bien? No sé si es por el frío, pero como que, no sé, si serán los nervios o el frío, hermanos. No es cierto, hermanos. Bueno, en esta tarde vamos a meditar un poco de la palabra de nuestro Dios, pero fíjense, hermanos, que en la localidad donde asisto les dije que iba a venir para acá con ustedes y les mandaron un saludo, hermanos, y me cobraron sobrepeso en el viaje, pero pues dije, no hay problema, manden el saludo, y el saludo es paz a vosotros, hermanos. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues en esta tarde, como les menciono, vamos a hablar de un tema, pero antes que hablemos, hermanos, les quiero leer algo, una reflexión que encontré, y dice así, hermanos. Dice: un hombre dormía en su cabaña cuando de repente una luz iluminó la habitación y apareció Dios. El Señor le dijo que tenía un trabajo para él y le enseñó una gran roca frente a la cabaña. Dios le explicó que debería de empujar la roca con todas sus fuerzas. El hombre hizo lo que el Señor le pidió día tras día. Por muchos años, desde que salió el sol hasta el ocaso, el hombre empujaba la fría piedra con todas sus fuerzas y ésta no se movía. Todas las noches el hombre regresaba a su cabaña, muy cansado y sentido que todos sus esfuerzos eran en vano. Como el hombre empezó a sentirse frustrado, el demonio decidió entrar en el juego, trayendo pensamientos a su mente. ¿Has estado empujando esa roca por mucho tiempo y no la has movido? Y le dio al hombre la impresión que la tarea que le había sido encomendada era imposible de realizar y que él era un fracaso. Estos pensamientos empezaron a crecer más en su sentimiento de frustración y de desolución. El demonio le dijo: ¿por qué esfuérzate todo el día en esta tarea imposible? Solo haz un mínimo esfuerzo y será suficiente. El hombre pensó en poner en práctica esto, pero antes decidió elevar una oración al Señor y confesarle sus sentimientos. Señor, he trabajado duro por mucho tiempo a tu servicio. He empleado todo mi esfuerzo para conseguir lo que me has pedido, pero aún así no he podido mover la roca ni un milímetro. ¿Qué pasa? ¿Por qué he fracasado? El Señor le respondió con compasión: querido hijo, cuando te pedí que me sirvieras, tú aceptaste. Te dije que tu tarea era, ¿de qué, hermanos? Empujar contra la roca con todas tus fuerzas. Y lo has hecho. Nunca dije que esperaba que la movieras. Tu tarea era, ¿qué, hermanos? ¿Cuál era su tarea? Empujar. Ahora vienes a mí sin fuerzas a decirme que has fracasado, pero en realidad fracasaste. Mírate ahora, tus brazos están fuertes y musculosos, tu espalda fuerte y bronceada, tus manos callosas por la constante presión, tus piernas se han vuelto duras. A pesar de la adversidad, has crecido mucho y tus habilidades ahora son mayores que las que tuviste alguna vez. Cierto, no has movido la roca, pero tu misión era ser obediente y empujar para ejercer tu fe en mí. Eso lo has conseguido. Ahora, querido amigo, yo moveré la roca. ¿Qué les parece esta reflexión, hermanos?
Ya terminé el tema, hermanos. Paz, ¿no es cierto, hermanos? Qué bonita reflexión, ¿verdad, hermanos? Que ahorita acabo de leer. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, en nuestras vidas se han presentado rocas gigantes, hermanos? Levanten la mano. No, creo que yo nomás soy el único, hermano, que es muchos, ¿verdad? Me imagino que muchos de nosotros en nuestras vidas se han presentado piedras o rocas, disculpen, que han sido muy grandes y que a veces pensamos y decimos, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué no puedo mover esta piedra? Fíjense, hermanos, que les quiero contar otra historia. Eso es personal. Sigo siendo joven, ¿verdad? Pero cuando era más joven, cuando tenía unos 15, 16 años, hermanos, mi papá lo detuvo inmigración y estuvo detenido por 3 meses. Y pues escuchábamos de que pues tal vez iba a tener que ser deportado para México, y pues muchas cosas podían pasar, ¿verdad? Mi familia, todo iba a cambiar en mi familia. Tal vez mi mamá iba a moverse a México con mis hermanos y tal vez yo me iba a quedar aquí solo. Muchas cosas que podrían pasar, porque su caso de él estaba muy complicado. Y yo miraba esta gran roca, este gran problema, y yo le decía a Dios, le decía, ¿por qué permites que esto pase? Si lo único que fue a hacer mi papá fue a predicar tu palabra, y tú permites que esto pase. ¿Cuántos de nosotros cuando enfrentamos esos momentos difíciles en nuestras vidas, a veces salen ese tipo de cosas, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿O nomás soy yo el único? No, muchos de nosotros, ¿verdad? Sucede. Pero ahí es donde tenemos que recordar, hermanos, lo que dice en Primera de Corintios, hermanos. Vamos a mirar lo que nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Si alguien me ayuda a leerlo, por favor. Amén. Gracias, hermana. Aquí estamos mirando, hermanos, que nuestro Dios, ¿qué, hermanos? Dios jamás nos va a pedir algo que, ¿qué, hermanos? Que nosotros no vamos a poder. Pero a veces cuando esto ocurre, hermanos, miramos esa gran piedra, ¿verdad? Esa gran roca. Y a veces pues tratamos de encontrar ayuda, ¿verdad? Miramos que no la podemos mover, la estamos empujando y no la podemos mover. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que nuestro Dios, ¿qué es lo que Él está haciendo, hermanos? ¿Nos está aquí, hermano? Ayudándonos, ¿verdad? Está trabajando en Él, en nosotros. O tal vez nos está tratando de decir algo que nosotros tenemos que mejorar. ¿Se acuerdan en los hombres del ayer cómo es que nuestro Dios, qué es lo que Él hacía con ellos? Les hablaba, ¿verdad? Les hablaba en diferentes maneras. Vemos que Dios les hablaba, miramos que Dios les hablaba en enfermedades, en muchas cosas. Y a veces así también con nosotros, ¿verdad? En enfermedades, en situaciones que a veces miramos que muy difíciles, que no hay salida, y como que no queremos empujar esa piedra, como que la queremos evitar, esa piedra que se presenta en nuestras vidas.
Pero nuestro Dios, Él la puso ahí. ¿Para qué, hermanos? Una razón, ¿verdad? Él la puso ahí, permitió que esa situación pasara por una razón. Y esa razón es porque nos va a ayudar a qué, hermanos, en muchas cosas, ¿verdad? En muchas cosas que tal vez nosotros no nos damos cuenta. Entonces, hermanos, cuando a veces esa piedra se presente en nuestras vidas, ¿qué es lo que vamos a hacer, hermanos? Vamos a irnos mejor, ay, que se quede la piedra, me voy a ir al baile que está aquí en la esquina. No, si nos dice que tenemos que seguir empujando. Dice en Primera de Pedro, hermanos, vamos a ver lo que dice en Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 12. Dice así: carísimos, no os maravilléis cuando sois, ¿qué, hermanos? Examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Amén. Entonces, hermanos, cuando estas rocas se presentan en nuestras vidas, que no nos sorprendan, ¿verdad? Porque Dios tal vez Él quiere, no sé, quiere probar si nosotros realmente le amamos. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, decimos, yo amo a Dios? Pero cuando ya las cosas se ponen difíciles, ¿qué es lo que decimos? Ahí sí realmente amamos a Dios. Y como que ahí nos pone a pensar, ¿verdad? Pero, hermanos, cuando estas cosas se presenten, a eso tal vez Dios quiere ver si nosotros realmente le amamos, si realmente nuestra fe es fuerte como decimos. Muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez Él quiere, Él nos está tratando de hablar, ¿verdad? En alguna manera. Dice mismo aquí también en Primera de Pedro, capítulo 7, disculpe, capítulo 1, versículo 7. Nos dice algo muy importante. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 7. Dice: para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual parece bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere ¿qué? Manifestado. Entonces, hermanos, nuestra fe tiene que ser puesta aquí, hermanos, a fuego, ¿verdad? Es como el metal, hermanos. ¿Sí han mirado el metal? Cuando pasa por el fuego, pasa por el fuego para que, ¿qué, hermanos? Para que todo las impurezas, todo lo que tiene, ¿cómo es que ya va a salir el otro lado, hermanos? Va a salir bien, ¿verdad? Va a salir bonito, ¿verdad? Va a salir maravilloso. Entonces, tal vez algunos de nosotros nos podemos pensar, pero hermano, ¿qué logramos si yo empujo la roca? Dice en Romanos, hermanos, capítulo 5, versículo 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice así: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce, ¿qué, hermanos? Paciencia. Amén. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo que cuando nosotros estemos pasando por momentos difíciles, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Dice que tenemos que tener, dice que nos tenemos, en primer lugar nos está diciendo que nosotros nos tenemos que, ¿qué, hermanos? Dice,
nos tenemos que gloriar, ¿verdad? Estar felices, ¿verdad? Pero ¿cómo es que cuando a veces nosotros estamos pasando por esos momentos, cómo es que a veces nos sentimos tristes, ¿verdad? Decaídos. Les pasa como el hermano de Israel cuando tenía 16 años, dice, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? En vez de qué, estar agradecido que haya pasado eso, ¿verdad? Pero dice que todo esto produce, ¿qué, hermanos? Paciencia, ¿verdad? Y esa paciencia nos va a ayudar en muchas cosas, ¿verdad? Es una prueba, ¿verdad? Pero les mencionaba, tal vez nuestro Dios está trabajando en nosotros, está mirando en qué es lo que nosotros tenemos que mejorar. Tal vez si nosotros no orábamos, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Orar. Tal vez si nosotros venimos aquí a la iglesia y llegamos a las 11:30, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer, hermanos? Llegar a las 9:50, hermanos, recuerden, 10 minutos antes, ¿verdad? Porque en el trabajo, ¿cuántos minutos llegamos? 10 minutos antes, a ver, también en la iglesia, porque no venimos temprano, ¿verdad? Tal vez si nosotros no nos gusta ayunar, ¿qué es lo que Dios tal vez quiere que nosotros hagamos? Ayuno, ¿verdad? Tal vez si nosotros veníamos aquí a la iglesia y nomás, como dicen por ahí, disculpan la palabra, nomás para calentar las bancas, ¿qué es lo que ahora vamos a hacer? Estudiar, poner atención, ¿verdad? Porque tal vez nuestro Dios deja que esas cosas sucedan. Dice en Romanos capítulo mismo, aquí mismo en Romanos capítulo 4, disculpen, versículo 4, dice, la paciencia prueba y la prueba esperanza. A veces, hermanos, sucede que cuando estamos pasando por esos momentos difíciles, nos pasa como el Señor en la cabaña, que luego escuchamos voces en nuestras cabezas que nos dicen, ¿para qué vas a la iglesia? Dice, mira lo que te pasó. Ahora yo que no voy a la iglesia, mira cómo me está yendo mi vida. ¿Sí o no a veces pasa, hermanos? Mira, tú estás ahí todo el día el sábado, mas sin embargo yo, mira, estoy ganando los puros verdes. Y escuchamos esas voces en nuestras cabezas, ¿verdad? Que nos están tratando de impedir de que no vengamos, que no nos acerquemos a nuestro Dios. Pero dice en Jeremías, nos recuerda algo muy importante en Jeremías capítulo 17. Hermanos, yo me tardo 2 horas en la predicación. ¿Está bien, hermanos? Sí, bueno, ya dijeron. Hasta 3 dice nuestra hermana. No, los va a tener ya dormidos, hermano. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Dice así: bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar, ¿verdad? Tener esa confianza en nuestro Dios. Porque si se acuerdan una historia maravillosa, ¿verdad? De el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. ¿Quién los andaba persiguiendo, hermanos? Los andaba persiguiendo, ¿quiénes eran? Los egipcios, ¿verdad? Y ya llegaron ahí al mar. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Cómo estaban los israelitas? Asustados, ¿verdad? Miraban que no había alguna salida. Miraban esa roca tan grande y decían, no, pues ni modo, aquí ya. Pero ¿quién fue el que abrió la mar, hermanos? Nuestro Dios, ¿verdad? Nuestro Dios fue el que abrió la mar. Y a veces nosotros tenemos que acordarnos de esas cosas, confiar en Él, que si nuestro Dios pudo abrir la mar, nuestro problema, ¿qué creen que pueda pasar, hermanos? También, ¿verdad? También nos puede ayudar. También nos puede ayudar. Dice también en San Juan, hermanos, capítulo 20,
Versículo 29, si alguien me ayuda a leer, por favor. Sí, hermano. Amén. Gracias, hermana. Entonces, hermanos, aquí nos está diciendo que los que vieron, ¿qué pasó, hermanos? Que los que no lo escuché, hermanos. Ya se me están durmiendo, hermanos. Voy a tener que leerlo otra vez. Dice que ¿qué? Que creyeron, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ahora nosotros tenemos que hacer, hermanos? Creer, ¿verdad? Creer que esa piedra, esa roca tan grandota que está en nuestras vidas, que ese gran problema, esa gran enfermedad que se presenta en nuestras vidas, tal vez miramos que pues, no la podemos mover y nos sentimos cansados, ¿verdad? Tal vez decimos, ay, pero estoy tan cansado de estar empujando esta piedra. Pero en Isaías, hermanos, nos recuerda también algo muy importante. Dice en Isaías capítulo 40, versículo 28 y 29. Y le voy a pedir a ver un joven si me ayuda a leer para que también no se duerman los jóvenes. Si alguien me ayuda a leer, por favor, Isaías capítulo 40 del 28 al 29. Gracias, hermano. Si me ayuda a leer el 31, hermano, también, por favor. Amén. Gracias. Entonces, hermanos, si alguno de nosotros estamos ahorita pasando por momentos difíciles, o cuando pasemos por esos momentos, tal vez nos vamos a sentir cansados, vamos a sentirnos, ¿para qué voy a la iglesia? ¿Para qué le oro a Dios? ¿Por qué hago ¿Para qué hago ayuno si no me escucha? Pero no le pidamos a Dios que nos quite, que no le pidamos a Dios que nos los quite, sino vamos a pedirle a Dios que nos dé aquí, hermanos, que nos dé fuerzas, ¿verdad? Que nos dé esas fuerzas para seguir continuando adelante. Porque les quiero platicar algo, hermanos. Fíjense que en la localidad donde yo ahorita estoy asistiendo, estoy ayudando a un hermano. Y espero que no me estén grabando, hermanos, porque no me van a escuchar allá los hermanos. Este hermano ya viene con el chisme, ¿verdad? Pero fíjense, hermanos, que están viendo, no, hermano, ahí corta la televisión. Fíjense, hermanos, que en la localidad donde asisto es una localidad pequeña. Cuando están todos los hermanos, somos como unos 20. Pero cuando no están, hermanos, ¿cuántos creen que somos? 10, 15 con los niños. Y a veces los hermanos se toman turnos. Unos llegan en la mañana y otros llegan en la tarde. Y pues uno les dice, hermanos, pues tienen que venir a la iglesia, acérquense. Y como yo soy el encargado de los jóvenes, si no van los papás, ¿qué pasa con los jóvenes? No van. Y se estaba acercando a las fiestas de Cabañas y pues todos sabemos que cuando se acerca, en todo momento, ¿verdad? Pero en la fiesta de Cabañas dije, les tenemos que entregar lo mejor a Dios. Y le dije a los muchachos, tienen que llegar aquí a ensayar. Pero ¿qué creen, hermanos? Llegaban unos, se iban otros.
Y como que uno a veces como que se cansa, dice, pues uno de los hermanos les predica, les dice, hermanos, lleguen a la iglesia, esto y esto, lo otro. Y como que uno se cansa, ¿verdad? Como ser humano, somos seres humanos y puede suceder que a veces queremos tirar la toalla. Pero luego nos tenemos que recordar, ¿de qué, hermanos? ¿De qué? Tenemos que seguir, ¿verdad? Tenemos que seguir adelante, tenemos que seguir empujando esa roca que se presenta en nuestras vidas. Aquí por eso les mencionaba esto de Isaías, que le pidamos a Dios que nos dé fuerzas, ¿verdad? Para no desmayar, para seguir adelante. Porque dice que los que los que esperan en Jehová, dice que ¿qué? Nuevas fuerzas tendrán. Como águilas, ¿verdad? ¿Cómo son las águilas, hermanos? ¿Cómo es la bandera de México, hermanos? ¿Cuál es el animal que está ahí? La águila, ¿qué es lo que está agarrando? Está agarrando una serpiente, ¿verdad? Entonces es un animal fuerte y valientes, ¿verdad? Así también nosotros, ¿verdad? Tenemos que ser valientes, fuertes, sí, fuertes soldados, seguir adelante en este camino que puede ser un camino muy difícil, pero hermanos, es un camino muy bonito, ¿verdad? La recompensa es muy grande. Dice en Hechos, hermanos, quiero que miremos lo que nos dice Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12. Vamos a ver una historia, hermanos, que esta historia me gusta mucho. Hechos capítulo 12, versículos 1 al 5. ¿Ya estamos ahí, hermanos? Dice así: y en el mismo tiempo el rey Herodes echó a mano a maltratar a algunos de la iglesia y mató a cuchillo a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que había agradado a los judíos, pasó adelante para prender también a Pedro. Eran entonces los días de ¿qué, hermanos? Y habiéndole preso, púsolo en la cárcel, entregándolo a cuarto de soldados que les guardasen, queriéndolo sacar al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro era guardador en la cárcel, y la iglesia hacía sin cesar, ¿qué, hermanos? Oración a Dios por él. Y cuando Herodes le había de sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, preso con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta que guardaban la cárcel. Y he aquí, el ángel del Señor sobrevino, una luz resplandeció en la cárcel, e hiriendo a Pedro en el lado, lo despertó, diciendo: levántate prestamente. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y dijo el ángel: cíñate y hazte tus sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: redóate tu ropa y sígueme. Y saliendo le seguía. Y no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, mas pensaba que veía, ¿qué, hermanos? Visión. Y como pasaron la primera y la segunda guardia, vieron a la puerta de hierro que va a la ciudad, la cual se les abrió de suya. Y salidos pasaron una calle, y llegó el ángel. ¿Y qué pasó, hermanos? Se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos que me esperaban. Y había
considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre, ¿cómo, hermanos? Marcos, donde muchos estaban juntos orando. Y tocando la puerta del patio, salió una muchacha para escuchar, llamada, ¿cómo, hermanos? Y la cual, como conoció la voz de Pedro, de gozo no abrió el póstigo, sino corriendo adentro dio nueva de que Pedro estaba, ¿dónde, hermanos? En la puerta. Y ellos le dijeron, ¿estás loca? Mas ella afirmaba que así era. Entonces ellos decían, su ángel es. Mas Pedro perseveraba en llamar, y cuando abrieron, vieronlo, y ¿qué pasó, hermanos? Se espantaron. Mas él, haciéndolos con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, hacer saber esto a Jacobo y los hermanos, y salió y partió a otro lugar. Amén. Wow, hermanos, qué historia tan maravillosa, ¿verdad? Miramos, hermanos, que Pedro dice que cómo es que lo tenían, hermanos, en las cadenas, y tenía los guardias ahí, ¿verdad? Lo estaban cuidando para que no se escapara. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice que vino un ángel. ¿Y qué pasó? ¿Y qué fue lo que hizo el ángel, hermanos? Le quitó las cadenas y dice, vámonos, que lo saca de la cárcel. Y ya llegó a la casa de María. Y dice que llegó, y ¿qué fue lo que hizo? Empezó a tocar, y salió esta mujer y lo ve. ¿Y qué es lo que hace? En vez de abrirle la puerta, ¿qué fue lo que hizo? No, como en vez de abrirle, pues se regresó a decirle a todos, no, miren, ya salió Pedro, ya está acá. ¿Y qué es lo que decían los demás? Estás loca. Si él ahorita está en la cárcel, ¿cómo es que va a salir de ese lugar? Pero ya después pues va y los lleva, y ya mira, y ¿quién está ahí, hermanos? Pedro, ¿verdad? ¿Por qué les cuento? ¿Por qué quería que leyéramos esto, hermanos? Porque miramos a Pedro, hermanos, lo tenían, dice que lo tenían esposado, en cadenas, había tantos guardias, y como que en esa situación se miraba un poco difícil, ¿verdad? Que saliera de ahí. Dice que había 4 batallones de acuerdo. Y ya miramos, hermanos, que nuestro Dios es grande, ¿verdad? Es maravilloso. ¿Y qué fue lo que hizo, hermanos? Lo sacó, ¿verdad? Lo sacó. Y esta historia, hermanos, me acuerda mucho cuando mi papá estaba detenido. Porque se miraba su caso muy imposible. Yo estaba muy triste porque yo amo a mi familia. Y nomás de pensar de que tal vez nos íbamos a tener que separar, pues se me rompía el corazón. Pero vemos, hermanos, que nuestro Dios, Él es grande, Él es omnipotente. Nunca se me va a olvidar, hermanos, cuando yo estaba sentado, ya saben, en la corte, ¿verdad? Cuando está la corte. Espero que no hayan ido por cosas malas, ¿verdad? No vas a pagar un ticket o algo, ¿verdad? De alta velocidad. Pero nunca quiero que vayan a una corte, ¿no? Pero tienen bancas, hermanos, y aquí está el juez, y aquí está se me olvida el nombre de la otra persona que está en contra de uno, el fiscal. Y no, pues
el fiscal decía muchas cosas feas. Decía, no, que el señor Mendoza entró a este país ilegalmente y se tiene que irse con toda su familia y que no sé qué. Y la verdad, hermanos, pues, sentía uno bien feo, ¿verdad? Y yo la verdad sentía feo porque, pues le digo, todo esto podía cambiar mi vida, el rumbo de mi vida. Y estaba yo sentado ahí, hermanos, y me acuerdo que el juez estaba ahí. Y cuando tomó el veredicto de qué es lo que iba a pasar con la situación de mi familia, dice, nunca se me va a olvidar, dice, este hombre, dice, es pastor, es buen ciudadano, dice, yo no miro algún impedimento de que el señor Mendoza tenga que abandonar el país. Desde este momento el señor Mendoza es residente. Wow, hermanos, hasta ahorita como que se me enchina la piel, porque en ese momento me lleva a esos momentos de que yo miraba esa roca, esa piedra tan grande, imposible de mover. Pero lo que tal vez nuestro Dios lo que quería era que, hermanos, que yo la empujara, yo la siguiera empujando. Nuestro Dios, tal vez Él permitió que todo esto pasara por algo bueno, hermanos. Gracias a eso, ahora mi papá pues puede viajar libremente a otros estados donde pues piden documentos para pasar o lo que sea. Gracias a Dios ahora tenemos la oportunidad de viajar con mi familia hacia México, hermanos. Y eso yo no lo miro algo, ¿cómo se puede decir? Algo así como así pues, pues vamos a México. Si yo lo miro como una gran bendición, hermanos, porque me imagino que muchos de ustedes les gustaría ir a visitar a su familia en México, ¿sí o no, hermanos? Y yo cada vez cuando voy con mi familia juntos, yo digo, gracias, Señor, ahora entiendo por qué hiciste lo que tenías que hacer, porque tú tenías algo mejor. Eso nos ayudó a mi familia a estar más unidos. Eso ayudó a la relación con mi papá a estar más fuerte. Eso ayudó a valorar no nomás a mi papá, sino a mi mamá, a mis hermanos, a mi hermana. Entonces nuestro Dios, Él hace las cosas, ¿por qué, hermanos? Un propósito. Tal vez nosotros no sabemos, tal vez nosotros les digo, como nos pasa como el hombre que decía, pero yo estoy empujando, pero no se mueve. Pero al final nuestro Dios, ¿qué fue lo que Él dijo? No te preocupes, tu trabajo nomás es de empujar. Yo me voy a encargar de mover esa roca. De lo demás, así también nosotros, hermanos. Tal vez nosotros estamos en este camino, ya queremos tirar la toalla, o estamos pasando por momentos difíciles en nuestras vidas. ¿Para qué voy a la iglesia? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Pero, hermanos, nuestro Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Lo que nosotros tenemos que seguir es agarrar fuerzas, ayudarnos los unos a los otros. Si miramos que un hermano no llega, ¿qué es lo que le vamos a hacer, hermanos? Llamarle, hey hermano, ¿dónde estás? Te extrañamos este sábado. Y así nos vamos a ayudar los unos a los otros, a agarrar fuerzas y seguir en este camino. Para finalizar, dice en Mateo capítulo 19, versículo 26. Y dice así: y mirándolos, Jesús le dijo, para con los hombres imposible es esto, mas para con Dios
todo es posible. Eso es lo que yo quiero que en esta noche se lleven, hermanos. Que tal vez para nosotros miramos eso y no le encontramos salida. Pero nuestro Dios, hermanos, para nuestro Dios dice, todo es posible. Yo les hago la invitación, hermanos, en esta noche, que sigamos empujando esa piedra. Nuestro Dios tiene algo mucho mejor para nosotros, que es, ¿qué, hermanos? La vida eterna, ¿verdad? Dice un canto que creo que ustedes aquí lo cantan mucho, me gusta mucho. Dice que nuestro Dios, Él nunca falla. ¿Sí o no, hermanos? Nunca falla, dice. Entonces, tener eso en nuestra mente, hermanos. Cuando se nos peguen las cobijas, hermanos, ahorita que ya va a ser el frío, cuando se nos peguen las cobijas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a empujar esas cobijas y no, yo tengo que ir a la iglesia, tengo que llegar allá temprano a las 9:50. No, yo tengo que esforzarme a poner atención y aprender algo. Yo tengo que esforzarme a dar mi texto. Si me da pena cantar, ¿qué es lo que tengo que hacer? Esforzarme a pasar aquí enfrente y